Hay más información acerca de por qué hay que insistir con esta ley, que son los audios. Esas son las novedades. ¿Qué dicen los audios? Los audios dicen que antes, en gobiernos anteriores, se cobraba 5%, que ahora se cobra 3% adicional. Que ese 3%, dicen los audios, va para Karina Milei. También es cierto que cuando alguien paga una coima es porque vende más caro de lo que debería vender. En este caso vemos que los sobreprecios son 28% en algunas auditorías. Entonces resulta que hay plata, pero se compran medicamentos más caros y después hay una parte que va a coimas. Entonces, plata hay. No creo que Martín Lustó nos haya escuchado todas las mañanas cuando hacemos este mismo razonamiento, pero bueno, también le decíamos ayer que este fue el contexto en el que se dio el rechazo al veto que el presidente Javier Milei había impuesto sobre la ley de emergencia en discapacidad. Esa ley que no es que decía eliminemos la pobreza ni tenía ningún objetivo estrambótico, solamente pedía que se actualizara por inflación el nomenclador de los prestadores en discapacidad, o sea, de la gente a la que más habría que aplaudir, que son los que atienden al millón y pico de discapacitados que hay en esta sociedad, a los que le habían congelado lo que se les pagaba. Y también habría que acompañar, abrazar a los discapacitados y no congelarles las pensiones y hacer esas auditorías truchas y crueles para quitarles las pensiones, tal como también se ha demostrado en estos días. Lustó dice algo de sentido común. Dice como, no hay plata, pero había plata para la coima, no hay plata para hacer aumentos lógicos frente al deterioro por inflación, pero había plata para las coimas de Karina Milei, que habían pasado del 5 usual al 3%. Ni el 5, ni el 3, ni el 8. Ninguna coima y mucho menos con los discapacitados. Y ninguna crueldad, mucho menos con los discapacitados. Esto es por lo menos lo que ayer, en un gesto de sentido común, el Senado le dijo al presidente Javier Milei: promulgue la ley de una buena vez, déjese de dar vueltas, no joda con los discapacitados. ¿Qué hará el gobierno ahora? ¿La judicializará? Por lo pronto no han frenado las auditorías. Por lo pronto las cartas documento esas siguen llegando o no llegando y las pensiones siguen cortando. ¿Judicializarán la norma? ¿Se expondrán a una nueva derrota? Esta vez en la justicia. Y además, ¿qué juez se va a animar a, por motivos burocráticos, políticos, pequeñas minucias, leguleyas, qué juez se va a animar a frenar una ley que tuvo más de los 2/3 de los votos en el Congreso? Esos 2/3 de los votos se vuelven particularmente importantes porque frente a cualquier atropello del presidente Milei existen 2/3 en diputados y 2/3 en senadores que son capaces de avanzar entonces en un juicio político. Esto hace cierto lo que decía Milei, que entre los políticos y la mafia, él elige la mafia. Es porque es un mafioso. Y su gobierno es una mafia. Hay que destituir a este presidente mafioso. Porque está comprobado hechos que son contundentes. Ahora, lo que pasa es que esto, a ustedes les termina este discurso de la lucha contra la corrupción, se fue al carajo acá. No hay más lucha contra la corrupción porque el corrupto número uno es el presidente y la segunda que le sigue es la hermana. Y después el ministro de Defensa. Y después la ministra de Seguridad. Todo de joda. 8%, 10%. Confirmado por un hombre de su gabinete. Entonces, cuando vetó, no sabía lo que se venía. Primero vetó a los discapacitados en forma despiadada y dijo que esto arruinaba su equilibrio fiscal. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, que deje de robar un poquito Karina y ya está. O si no, que baje su arancel. En vez de ser 3%, con el 1.5 ya está. Y ese es José Mayans. Fíjense cómo se han endurecido los discursos contra el presidente Javier Milei. Porque nada más obsceno
que ser cruel con los discapacitados, mientras que por otro lado y en la misma dependencia, según el propio titular de la Agencia de Discapacidad, estaban robando con los presupuestos de los medicamentos y el sobreprecio que se llevaban los de la droguería suizo-argentina, la familia Kovalipker, que tenían en cambio y ostentaban sus lujosos porches en Puerto Madero. Nada más grosero, nada más inmundo. Por eso los discursos en el Senado ayer subieron de tono. Ahí lo tienen a José Mayans, es el jefe de uno de los dos bloques del peronismo. Y está en un tono durísimo, diciendo directamente, ya empezando a dar a entender que hay que destituir al presidente Milei. No gastemos plata en organizar actos como el de ayer, donde el Estado invirtió un montón de recursos para cuidar al presidente. No gastemos plata para que el presidente se tome un avión anoche y vaya no sé a qué, a Estados Unidos. Dejen de robar con la compra de medicamentos en el PAMI, con la compra de temas para la vista en el PAMI. Ahí van a encontrar todos los recursos que hacen falta para pagar o para solventar el gasto de aquella gente que tuvo el destino de nacer en una situación completamente distinta, pero que merece vivir dignamente en esta sociedad. Yo pensé que el presidente en algo tenía algo de empatía, pero la verdad que no tiene ni 5 de empatía y que realmente, más allá de que la gente lo votó, no merece estar ni 5 minutos más en el lugar que está. Mucho se habló sobre la empatía, la falta de empatía sobre el presidente. Y algo de humano, algo de la dimensión de lo humano tal vez habría que reflexionar, ¿no? Porque el presidente Javier Milei no tiene hijos, Karina Milei no tiene hijos, el titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Pañuelo, tampoco tiene hijos. O sea, son gente que no han tenido que criar hijos con todo lo que esto cuesta. Y por ende, si no tuvieron que criar hijos convencionales, menos saben lo que es criar un pibe discapacitado. Tal vez por eso les faltó empatía. No sé, tal vez eso sea un razonamiento más poético que político. Lo cierto es que en lo político, ustedes escuchaban recién a Pablo Blanco. Pablo Blanco no es un dirigente camporista, ¿eh? Pablo Blanco es un dirigente, un senador radical de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego. Uno de los que votó a favor de la ley Bases. Y está diciéndole directamente, yo pensé que el presidente tenía algo de empatía, que se tome... que se deje de gastar la plata en Estados Unidos. Por eso les digo que el otro dato político fue no solo más de las 2/3 partes de la Cámara le votaron en contra a Milei, sino cómo se endurecieron, subieron varios niveles los discursos de dureza contra el presidente Milei, aún de aquellos que hasta ahora y hasta acá habían votado con él. Este es el mundo al revés. La ministra de Seguridad no protege a los funcionarios, los graban y después denuncia a los periodistas. Entonces no sabe quiénes los grabaron, pero sabe que hay una conspiración rusa y venezolana. No sabe si son ciertos, sabe que son irrelevantes, pero hay una conspiración rusa y venezolana. Cada vez que tiene un problema, genera un escándalo nuevo, pero sobre todo más grave, más lesivo para la sociedad argentina y para nuestra forma de vivir en democracia, para tapar el anterior. Y como dije, mucho de esto creo que es para tapar lo del fentanilo, lo de las coimas y la situación económica. Sin duda, el discurso más brillante de ayer fue el de Martín Lustó, que es a quien acaban de escuchar y lo escuchaban antes también. Insisto, no es un peronista. Porque hay que recordar que hasta hace 10 minutos, incluso en el acto de Moreno, el presidente Javier Milei estaba acusando a todo esto de una conspiración del kirchnerismo y que lo querían matar. Claro, ayer Cristina Fernández de Kirchner se burló un poco de esto cuando dijo, sí, él dice que lo quiere matar, a mí me quisieron matar, pero al margen de eso, lo que se ve es un endurecimiento general de los partidos periféricos, no precisamente del kirchnerismo, o no solamente del kirchnerismo o del peronismo. Ayer el Senado fue una caja de resonancia de este endurecimiento que se verificó en la sociedad en general después de los escándalos de los audios. Estoy esperando a ver qué hace el señor presidente con esta ley que va a salir. Hace mucho no recuerdo una ley que haya venido al recinto y va a salir, digamos, rechazado el veto del señor presidente. No recuerdo cuándo fue la última vez que se rechazó un veto, pero yo le voy a decir una cosa, señor presidente. Usted no cumple esta ley, yo soy el primero acá en presentar un juicio político, porque nosotros en Santa Cruz no le vamos a bajar la cabeza y no vamos a dejar que la gente con discapacidad esté en las condiciones que está hoy, porque es una vergüenza. Se nota que este presidente no pasó la General Paz. Otra vez, José María Carambia, senador por Santa Cruz, otro de los que votó a favor de la ley Bases, que es la ley clave con la que Milei gobernó
todos estos meses. Ustedes escucharon lo que está diciendo. Si insisten en no cumplir esta ley, voy a ser el primero en presentar un juicio político contra el presidente Milei, con el detalle, no tan detalle, de que hasta acá se lograron juntar en ambas cámaras 2/3 de diputados y de senadores, que es la cifra necesaria para avanzar en un juicio político contra el presidente. Por supuesto, esta composición va a cambiar. Seguramente después de las elecciones el gobierno va a tener más diputados y más senadores y se va a alejar el fantasma del juicio político como tal y de los 2/3. Pero el gobierno tiene que tomar nota de que no puede hacer cualquier atropello a fuerza de DNU y de vetos. Y esto es lo que le están diciendo. Y sobre todo el escándalo de los audios generó que los propios senadores, incluso senadores que hasta acá le habían votado varias leyes, ahora sean de los más duros contra Milei. No acompaño la ley porque creo que ya tenemos ley y que esto solo ha servido para dilatar la búsqueda de la solución todos estos meses. Acompaño el veto presidencial. Considero que esta ley no hace falta por respeto a las personas que necesitan estas prestaciones. Acompaño el veto presidencial. Y vuelvo a preguntarles, señores senadores, ¿cómo les está yendo con el plan de desestabilizar al presidente Milei? Carmen Álvarez Rivero es una senadora del PRO de la provincia de Córdoba, que, por supuesto, como ustedes verán, es una de las pocas que quedó, incluso del PRO, del lado del gobierno del presidente Javier Milei. Interesante el argumento. Dice, bueno, senadores, ¿cómo les está yendo en el plan de desestabilizar a Milei? Que es lo que dice el gobierno. Pero después la otra parte dice que por respeto a las personas con discapacidad voy a votar en contra del aumento de la discapacidad. La verdad que no se entiende. ¿Cómo llegan a este razonamiento? No se entiende. La orden era desacete de las pensiones. La orden es desacete de los discapacitados, de la persona con discapacidad. Esa es la sensación. Y bueno, fueron al voleo, mandaban direcciones, mandaban las cartas de documentos a direcciones que no existían. Entonces las personas no se enteraban y les quitaban la pensión de un día para el otro. Realmente yo me enteré de casos, hacían parar a las personas en silla de ruedas para ver si realmente tenían esa discapacidad. O sea, mucha humillación. Porque frente a la discusión del presupuesto y si más plata o menos plata, la emergencia y la legalidad, están las historias desgarradoras de las personas a las que les quitaron efectivamente las pensiones en discapacidad. Nosotros el lunes pasado entrevistamos acá a un atleta ciego. Le quitaron la pensión por discapacidad a un ciego, muchachos, a un hombre que evidentemente le faltaba un ojo, y cuando se fue a presentar, decir, che, me quitaron la pensión por discapacidad, le dijeron, bueno, vamos a ver si usted es discapacitado, lo vamos a considerar. Y también ahí uno puede sospechar que armaron un curro con el Correo Andriani, porque una de dos, o el Correo Andriani es muy ineficiente y es incapaz de entregar la cantidad de cartas que se había comprometido a entregar. Tenían que mandar 900 y pico de miles de cartas y que resulta que más de 500.000 vinieron rebotadas. O es ineficiente o fue cómplice. O sea, o es ineficiente. A ver, si vos tenés una empresa de correo y la mitad de las cartas te vienen rebotadas, el problema es de la empresa de correo. O si no sos cómplice y fuiste cómplice de una serie de domicilios truchos y las cartas volvieron, y que es como dice Valentina Bassi, las mandaban a domicilios inexistentes para que las cartas volvieran rebotadas. En cualquier caso, es un escándalo, y algún juez o algún fiscal, en lugar de rascarse el higo y estar preocupado si se van a tomar o no las vacaciones en Brasil, deberían intervenir y deberían ordenar que se manden las cartas en tiempo y forma, y que terminen con estas auditorías truchas que someten a los discapacitados y a los familiares de los discapacitados a una crueldad extrema. Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez. Aparte, él tiene derecho a tomarla. Lo llamé hace un rato Luis Juez. Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no?
Quien habla es Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, y cuando alude a este señor está hablando del famoso Gordo Dan. Gordo Dan es uno de los streamers que sale por el canal Carajo, ese canal partidario, financiado, no se sabe bien con qué dinero, ¿no? Porque a esta altura alguien debería decir, che, ¿de qué viven estos muchachos? ¿En serio más así que viven de las reproducciones? No se vive de las reproducciones solamente. Ahí hay un dinero. Bueno, no importa, algún día alguien investigará de dónde sale ese dinero. El Gordo Dan, ¿qué hizo ayer? Para que vean el nivel de falta de empatía. Y ahí, ¿saben qué? Habría que preguntarse, ¿el Gordo Dan tendrá hijos? Porque estamos frente a una gente sin hijos que piensa que bueno, que tenés un hijo discapacitado, arreglate, loco, si tenés un hijo discapacitado, arreglate. Porque ni siquiera a los propios respetan. Luis Juez es un senador, todos lo conocen, senador por Córdoba, un hombre que venía del peronismo, que se pasó a la derecha, que fue embajador del PRO en Ecuador, en el gobierno de Mauricio Macri, que ahora está muy cercano al presidente Javier Milei, tanto que fue varias veces a cenar a solas con el presidente Milei, tanto que se lo evalúa como posible candidato a ministro de Defensa al senador Luis Juez, un hombre antikirchnerista furioso. Sin embargo, el Gordo Dan, como Luis Juez votó en contra, o votó a favor de mantener la ley de emergencia en discapacidad y votó en contra del gobierno, ayer sacó un tuit de un tono desagradable, diciendo que bueno, que sí, Luis Juez había tenido una hija que no quiso reconocer y era una hija con discapacidad, bueno, que no haga política con su hija con discapacidad. Bueno, un tono de un nivel de bajeza de un tipo que nunca tuvo hijos. Por eso me preguntaba si tuvo hijos. Un nivel de bajeza, un tipo que se ve que nunca tuvo un hijo, que nunca tuvo, ni mucho menos, un hijo discapacitado, incapaz de ser empático, piadoso con alguien que tuvo un pibe con discapacidad, aun cuando sea un adversario político. Y en este caso ni siquiera era un adversario político. Fíjense el nivel de canibalismo que tienen esta gente. Cuando digo esta gente es el bando el bando y la banda de los libertarios, que ni siquiera entre ellos se respetan y entre ellos se insultan. Gestionar un Estado, gestionar un municipio, gestionar una gobernación, gestionar un ministerio es algo muy difícil. Y si vos te la pasás más interesado en insultar al que tenés al lado, en lugar de gestionar y conciliar y discutir, no podés gestionar, y así funciona este gobierno, no tiene gestión. Insultan por Twitter, insultan en privado, insultan en los actos, pero gestionar, nada. Vos eras amigo de Español, o lo conocías, Lo conocí como he conocido a 10 millones de personas. Está bien, pero nunca te dijo nada. No me rompan las bolas con eso. Pero me van a operar y con muchas otras cosas, y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias. Bueno, yo no te quiero operar. Las campañas sucias, yo te quiero preguntar. No, pero escúchame, quiero advertir, las campañas sucias no sirven cuando las cosas del lado del gobierno se están haciendo muy bien como nosotros estamos haciendo. Es Jonathan Viale dialogando con José Luis Espert. Fíjense que cualquier pregunta que no está en el libreto, cualquier momento en el cual la persona que lo está entrevistando no pone cara de qué interesante lo que usted está diciendo, esté diciendo la barbaridad que está diciendo, se convierte en una operación en el modelo libertario. Si alguien le pregunta a José Luis Espert por su relación con Españolo, no, me estás operando. ¿Qué quiere decir me estás operando? Me estás hostigando con una mentira. Bueno, no es una mentira. En las propias redes de Españolo aparecen fotos con José Luis Espert y con la esposa de José Luis Espert diciendo que eran su familia. O sea, era el propio Españolo que definía a los Espert como su familia. Entonces, digo, no es que no tuvo o sea, no es que Españolo fue uno más en la vida de José Luis Espert, no. Se conocían y se conocían bien. Y después alguien siguió confiando en Españolo, que además previamente, durante la pandemia, era un tuitero con espíritu libertario. Y por eso lo fueron a buscar, porque era un tuitero libertario, lo querían, les cayó bien a Espert, a Milei, y todos lo conocían. Entonces que no digan que lo conozco como a tantos. Esa teoría de José Luis Espert, lo conozco como uno más, es la misma que exhibe con Fred Machado. Recuerden el caso de Fred Machado, el narco, o sea, narco. El tipo tenía aviones, propiedades en Centroamérica,
se había formado como piloto en Estados Unidos. La acusación que hay en los tribunales federales de Texas dice que Fred Machado traficaba drogas para el cartel de Sinaloa, o sea, era un peso pesado. Y a su vez lavaba plata con dinero del cartel de Sinaloa. Lo detuvieron por orden de los Estados Unidos y era el tipo que en la campaña presidencial de José Luis Espert le puso plata, una camioneta blindada y le prestaba el avión. Y entonces Espert dijo la misma explicación que dijo sobre Españolo. Bueno, era uno más de tantos empresarios que se me acercaban. Cuidado con acercarse a Espert, muchachos, porque se ve que se le acerca tanta gente que la gente que se le acerca puede ser peligrosa. En cualquier caso, sigue muy incómodo Espert. Y el propio Espert en privado dijo, me cagaron la campaña con lo de Españolo, porque Espert va a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre. Y solo va a tener que dar entrevistas con periodistas que acepten no preguntarle por nada que lo ofenda, porque si no Espert te dice, me estás operando. No se puede trabajar así, pero tampoco un candidato puede hacer campaña así si no puede contestar preguntas de sentido común. Acá Jonathan Viale le está preguntando, ¿lo conocías Españolo? No me rompan la bola con Españolo, contesta Espert.